Y entonces, ¿verdad? El pastor ya no sabía qué hacer, porque cada vez que hacía culto, la güera se hacía presente ahí. Y un día el pastor se va a la celda de la güera y le dice, güera, ¿cómo estás? Ah, pastor, un poco enferma, me siento un poco mal. Ay, güera, pues quédate hoy, no vayas a la iglesia. No, pastor, voy a ir. No, quédate, le dice el pastor, quédate. Y el pastor ya no sabía ni cómo deshacerse de ella, porque estaba escandalizando a los demás muchachos. Quédate, güera, le dice, quédate. No, voy a ir, pastor. Y entonces había otra mujer que también era capellana, ¿verdad? Y iba a la prisión. Y entonces el pastor habló con la otra cristiana que era capellana y le dijo, hermana, mire, ¿usted conoce a la güera, verdad? Sí, tremenda esa mujer. Dice, pues ¿sabe qué? Siento que me está causando problemas en los servicios. Dice, me está escandalizando a todos los muchachos ahí. Ya no van tanto por escuchar el sermón, sino por ver a la güera. Yo quiero que hable con ella. Jálela usted con ella. Entonces, hermano, la capellana, esta mujer, se fue a la celda de la güera y habló con la güera y le dijo, mira, güera, tú quieres cambiar, tú quieres servir al Señor. Sí, Dios me ha tocado, y aleluya, gloria a Dios. Cholita, pues. Y mira, güera, pero la Biblia dice que las mujeres de Dios visten así, y que las mujeres de Dios se conducen así. Y mira, güera, la Biblia dice que las siervas de Dios, ¿verdad?, se ataviaban con un espíritu afable y apacible. Mira, güera, tú tienes que cambiar estas áreas. Y muchas veces, ¿verdad? A veces hay que agarrar a estas personas que no quieren cambiar, y muchas veces hay que agarrarlas aparte. Y decirle, mira, hermana, esta área tiene que cambiar en tu vida. Y no condenarla ni señalarla, sino más bien agarrarla y aconsejarla y enseñarle el mejor camino. Dice amén. Para que no seamos fariseos religiosos, que estemos condenando a la gente que Dios está trayendo a la iglesia. Solo puedo funcionar en la visión con odres que quieran ser renovados. Usted tiene que ser un odre que quiera ser renovado. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Marcos 2:21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo, vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El vestido viejo es la ley y no se puede echar con la gracia. En otras palabras, el vestido viejo representa la ¿qué? O el antiguo pacto, la ley mosaica que le llaman, ¿verdad? Y dice, y el parche o el remiendo nuevo habla de la gracia. Hay que quitar el vestido viejo de la ley y poner el vestido nuevo de la gracia. El Señor no pone parches, el Señor no hace remiendos, Él te hace todo nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él conoció a Cristo, él dijo, lo que antes yo tenía por sublime y en alta estima, y lo que para mí era de gran valor, lo tengo por basura. Y estaba hablando de su doctrina ortodoxa, religiosa, fariseísta. Dice, todo lo que yo aprendí antes lo tengo por basura por seguir el amor de Cristo. Cuando iba rumbo a Damasco, él llevaba un plan. Llevaba plan de prender a los cristianos y meterlos en la cárcel. Pero cuando conoció a Cristo, sus planes cambiaron. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús le dijo, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Ya sus planes que traía fueron anulados, porque, hermano, ahí termina la ley y entra la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos viven bajo la gracia de Dios? Allí entra la gracia. El Señor no pone parches. Él no quiere remendar tu hogar, Él no quiere remendar tu matrimonio, tus finanzas, etc. Él quiere hacerlo todo nuevo. Él no quiere suavizar el asunto, solamente Él realmente quiere cambiar tu esposo, no por otro, sino que sea el mismo, pero por otro. El mismo, pero otro. La misma, pero otra. Dice amén. No vaya a ser como aquel anciano que llegó a un retiro, ¿verdad? Y llegó del retiro y le dijo, mujer, que no sabe lo que aprendí en el retiro. Le dice la mujer anciana, ¿qué aprendiste?
No, que las cosas viejas ya pasaron y que, ¿verdad? Y que hay que deshacernos, ¿verdad? De las cosas viejas. Su viejita ya está muy vieja. Y le dice a la viejita, sacó una escopeta. Y no te explicaron que hay que matar al viejo hombre, le dijo. Entonces, no me vaya a salir usted con que hay que deshacernos del viejo hombre y de la mujer vieja que tenemos en casa. No, el mismo pero nuevo, ¿sí o no? El mismito y la mismita pero nuevos. Nuevos por dentro, nuevos en pensar, nuevos en la manera de vivir. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Tu célula no es para que gente de otra iglesia llegue, porque te vas a llenar de odres viejos que te va a costar sacarlos hacia adelante. Busca las almas, busca los perdidos para que sean odres nuevos. Amén. Usted, cuando lo pongan en una célula a trabajar, usted no busque gente de otra iglesia y que te invito a mi célula y que no. Usted va y busque a los perdidos, busque gente nueva. Bendito sea el nombre de Dios, porque si empieza a traer gente de otras iglesias, traen sus doctrinas, traen sus costumbres, y entonces le va a costar a usted y va a batallar. Al no ser que Dios los traiga por sí solos y ellos quieran ser renovados y quieran ser transformados con la visión que Dios le está dando fresca y nueva a su vida. ¿Me está entendiendo en esta hora? Entonces necesita usted, dice, esos odres que tú ganes serán obedientes y se someterán al Señor y a las autoridades. Usted gana una almita nueva de la calle. Esa gente le dice, ¿y ahora qué? No, pues, a la célula, amén. Al culto, amén. A la escuela de líderes, amén. Usted se consigue un odre viejo de otra iglesia que no quiere cambiar. Hermano, vaya a la escuela de líderes. ¿Y para qué? Ya tengo seminarios, pasé en un instituto bíblico, tengo títulos, he sido pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy profeta. ¿Para qué voy a ir a la escuelita esa de líderes? ¿Me está entendiendo? Cuando somos odre viejo, lo sabemos todo y lo tenemos todo supuestamente. Pero aquel que quiere ser renovado dice, amén, amén, yo quiero aprender más, quiero someterme, quiero recibir lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Amén. Odre nuevo, Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús no usó odres hechos de otras personas. Él no tomó los de Juan ni tomó los de los fariseos. Sus discípulos eran odres ¿qué? Los odres que se consiguió Jesús no sabían ayunar como los de Juan. Ellos aprendieron a recoger espigas en el día de reposo. Era necesario que fueran odres nuevos para lo que Jesús quería hacer. Jesús no podía trabajar. Jesús no podía perder tiempo con gente que ya tenía costumbres, que ya tenía doctrinas y enseñanzas, que ya venía enmarcado, discípulos de Juan, discípulos de los fariseos. Jesús no fue y agarró discípulos de ellos, Él fue y agarró odres nuevos, gente que no tenía doctrina, gente que no sabía ni ayunar, aleluya, y a esa gente fue la que Él empezó a entrenar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Esa es la visión que nosotros tenemos, de traer almas, hermano, no de otros grupos, sino gente que no está en ningún grupo, gente que no tiene doctrina alguna, para nosotros poderle enseñar el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces dice, los odres viejos decían, no solo no ayunan, sino que recogen espigas en el día de reposo. Recogían la comida fácilmente en el día de reposo porque ellos no tenían el molde de los fariseos, no tenían y no eran ese odre viejo. Para los discípulos de Jesús, ¿era fácil recoger espigas en el día de reposo? Sí, en el día de reposo. Pero los fariseos, ¿qué decían? No es lícito recoger espigas en el día de reposo. Tenían su doctrina. ¿Sí o no? Usted no me conoce. Yo era tan fariseo que yo guardaba el sábado, hermano. Por 16 años guardé el día sábado.
Y yo señalaba y condenaba a todo aquel, hermano, que no guardara el día sábado. Usted se iba a comprar el día viernes a la tienda, era abrogar el sábado. Ningún miembro de mi iglesia tenía permitido, escúcheme bien, tenía permitido comprar desde el día viernes, sino hasta el día sábado después de las 6 de la tarde. Así de fariseo era yo, así tan estricto. Y era una de las iglesias más estrictas de la misma organización donde yo estaba. Por ello que yo le digo, Dios no pone parches, hermano. Dios cambia todo completamente. Está mirando un nuevo José Díaz, aunque no me conoció en los tiempos atrás, pero usted está mirando un nuevo José Díaz, que un día fue un fariseo, a tal grado que el Espíritu Santo un día me habló y me dijo que yo era fariseo. Imagínese. El Espíritu Santo vino y me dijo que yo era un fariseo. Era cuando ya Dios estaba tratando conmigo y cambiando eso en mi vida. Por eso usted dele gracias a Dios. Dios lo ha traído a una fresca visión del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Y Dios va a levantar con fuego y con poder un grupo de personas que se van a levantar y van a ser usados grandemente por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús, hermanos? Dice, recogieron la comida fácilmente en el día de reposo, porque ellos no tenían el molde de los fariseos, no tenían, y no eran como esos odres viejos. En aquellos tiempos un odre era hecho de piel de cabra o de cabrito. Escuche bien, aquí el odre, aquí vamos a explicar cómo era el odre. Continuamente tomaban a un animal muerto, le vaciaban el interior y cosían los agujeros de las patas, produciendo así un recipiente. Cuando era expuesto al sol, se secaba, y cuando se le echaba vino nuevo, se rajaba. O sea, el odre, usted sabe que era la pierna del animal, ¿verdad? Y la parte de abajo del animal la cosían. Todo lo cosían al animal, ¿verdad? Y le dejaban la boquilla nomás, para echarle vino o leche o aceite, incluso agua. Entonces, pero cuando ese recipiente, escúchame bien, cuando ese odre no se usaba, hermano, se quedaba y el sol, el calor y todo lo iba secando. ¿Usted ha mirado esos odres de cuero? Cuando no son usados, ¿cómo se ponen? Puros, tostados. Y dice aquí, hermano, que cuando era expuesto al sol se secaba, y cuando le echaban vino nuevo se rompía. ¿Por qué? Porque cuando el odre estaba tieso y duro, le echaban el vino nuevo, y entonces se llenaba del vino, y entonces no soportaba y se rompía porque no había sido renovado el odre. Entonces, para poder echar vino nuevo, escuche bien, para poder echar vino nuevo en ese odre viejo, era necesario sumergir el odre en agua, mínimo un día, dejarlo flotando en el agua, ese odre viejo, para que se ablandara, para que el agua penetrara en aquel pellejo, en aquel cuero duro, y lo ablandara. Luego que lo sacaban del agua, lo flotaban con aceite. Lo flotaban con aceite, aquel odre viejo, hasta renovarlo. Entonces aquel odre, hermano, ya estaba bien flexible, listo para ser usado nuevamente. Nosotros somos odres y no podemos envejecernos. Amén. Hay gente que está envejecida en la iglesia, hermano. No de edad, sino de están envejecidos en la iglesia, hermano. Están llenos de polvo, están sentados en la iglesia. ¿Cuánto llevan allí en la iglesia? Ay, llevo 30 años, hermano. Envejecidos ahí en la banca de la iglesia, haciendo nada, envejeciéndose nomás, y no se gana ni un alma.
y critican a todo el mundo. Se sabe la vida de toda la iglesia. Odres viejos. Hello. Para eso son buenos los odres viejos. No podemos envejecernos. No podemos ser odres envejecidos sin estar siempre renovados para el vino nuevo que el Señor quiere darnos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén en esta hora. Tenemos que ser odres nuevos. Y dice aquí el odre se renueva con el agua y el aceite, con la palabra y la unción del Espíritu Santo. Es renovado nuestro odre continuamente con el agua y el aceite. El agua es la palabra y el aceite es el Espíritu Santo. Usted no puede estar sin el Espíritu Santo y sin el estudio de la palabra del Señor. Estarse renovando continua y constantemente, estudiando y leyendo la Biblia y llenándose del Espíritu a través de la oración y a través de la comunión con el Señor. Dísame todavía, hermanos. Usted deja de leer la Biblia, usted deja de orar, se convierte en un odre viejo, criticando a todo el mundo, señalando a todo el mundo. Se le va lo espiritual y le viene lo carnal. Dice amén en esta hora. Los odres viejos son los que preguntan: ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué de aquello? Esos son los odres viejos. ¿Por qué en esta iglesia no hacen así? ¿Y por qué en esta iglesia así? ¿Y por qué en esta iglesia hacen así? ¿Y por qué en esta iglesia hacen así? ¿Por qué? Porque todavía trae sus viejas costumbres. Hello. Odres viejos. Usted no, gracias a Dios. ¿Cuántos ya han sido renovados? Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe quién es el que pregunta así? El que aprendió otra cosa, el que fue adoctrinado en otro lugar. Lo que hacen, pero es que en mi iglesia no se hace así. Pues entonces, si usted quiere que se haga así, pues vuelva hacia su iglesia. ¿Me está entendiendo? Dios te saca para, hermano, el pueblo de Israel dice, en Egipto teníamos los grandes caceroles de moldes, de cebolla y ajo guisado, decía la gente. Los grandes platos de molde, dice, allá y aquí en el desierto, a donde Dios nos trajo, puro maná. Y luego ahora quiere que entremos a la tierra de Canaán. No, vámonos mejor para Egipto. Odres viejos. No quieren dejarlo viejo por lo nuevo que Dios les está ofreciendo, por lo nuevo que Dios les quiere dar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Me entienden esta hora, iglesia? Entonces, arrancando espigas, vamos a ver lo que pasa aquí. Marcos 2:23 al 28. Aconteció que al pasar por los sembrados en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las espigas y el día de reposo. Dice aquí: los fariseos preguntaron: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Jesús les respondió con la palabra: ¿nunca leíste? Es el problema, que viven doctrina pero nunca han leído la Biblia. Guardan costumbres de iglesia pero no han leído las escrituras. Dice, Jesús les respondió con la palabra: ¿nunca leíste? La palabra es la que renueva nuestra mente. Aquellos fariseos se acusaban ignorando las escrituras. Muchas veces usted habla con un católico, ¿no? Y usted le habla de la Virgencita o del niño Antoche o del quien sea ese. Usted le habla de sus santos y los defiende a capa y espada. Los defiende y hasta lo corre a usted de su casa. Y sabe, y los defiende ignorando las escrituras. ¿Sí o no?
Y así hay gente en las iglesias cristianas que parecieran católicos. Defienden doctrinas, defienden costumbres, ignorando las escrituras. Defienden, hermano, tantas cosas, ignorando la verdad de la palabra del Señor. Todo el contexto religioso aquí es: ¿por qué ustedes no hacen como nosotros hacemos? Eso es lo que los discípulos, los fariseos, querían decirle a Jesús. ¿Por qué ustedes y sus discípulos no hacen como nosotros hacemos? ¿Por qué tus discípulos, Señor Jesús, no hacen como nosotros hacemos? Ellos querían que los discípulos de Jesús hicieran lo que los fariseos hacían. Hay gente que critica a la iglesia. Dice: es que esa iglesia, mira las hermanitas, todas pintadas, nosotros andamos en santidad. Y nos critican. Tal vez tienen razón, porque hay hermanitas exageradas, como dije hace rato. Demasiado, se pasan de la raya. Dice amén. Pero aquí están en la escuela para que ya no se pasen de la raya. Amén, hermanos. David se comió los panes porque Abiatar, sumo sacerdote, quien tenía la autoridad sobre los panes, se los dio a David. David no los tomó porque haya sido muy macizo para tomarlos. David llegó y se los pidió a Abiatar porque David respetaba la autoridad establecida por Dios. David no tenía autoridad en el lugar santísimo, sino Abiatar. Dice, Jesús dijo: ¿no leíste lo que hizo David? Que le pidió a los panes de la proposición al sacerdote Abiatar cuando era el sumo sacerdote, y quedó sin culpa, y también le dio a los que con él estaban cuando tenían hambre. Entonces no era lícito. Los panes de la proposición que estaban en el tabernáculo de reunión, esos panes solamente eran para el sumo sacerdote. Escuchen bien, y sus ayudantes. Para el sumo sacerdote y sus ayudantes. Esos panes se los comían ellos. Pero como David venía huyendo de Saúl, rey de Israel, entonces tenían hambre David y los que con él estaban. Y entonces llegó donde Abiatar y le dijo: oye, tengo hambre. Y dijo Abiatar: no tengo nada más que los puros panes. Y dice que Abiatar le dio los panes de la proposición. No le era lícito a David tomar los panes, pero Dios no culpó a David por haber comido lo que no era lícito. Escuche bien, estamos hablando de lo que no era lícito, porque los fariseos dicen: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Y entonces, hermano, Abiatar le da los panes a David y a los hombres que con él andaban, aunque no le era lícito, y quedó sin ¿qué? Sin culpa. David no castigó, Dios no castigó a David por comerse los panes, aunque no le era permitido a David comerse los panes, sino solamente al sacerdote Abiatar y a sus ayudantes. No, David no debió haber comido, pero Dios no lo castigó. Dios miró la necesidad de David y permitió Dios que David se comiera los panes. Y le voy a explicar por qué lo permitió Dios ahorita, más adelantito. Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesús. ¿Quién es el Señor del día de reposo, hermanos? Jesús. Amén. Dice, verso 28, dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y si Jesús es el Señor del día de reposo, ¿no debería estar de acuerdo con los fariseos al ellos acusar a los discípulos de quebrantar el día de reposo, hermanos? A ver, pregunto yo. Según la ley, no era correcto recoger espigas, ¿verdad?, en el día de reposo. Y los fariseos miran que los discípulos de Jesús en el día de reposo están recogiendo espigas. Y vienen con Jesús y le dicen: oye, Jesús, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en el día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo, hermanos? Jesús. Ok, ven para acá tú, Juan. Ven para acá tu partido. Venga usted también, hermano, partido. Rapidita, rapidito, hermano. Rapidito. Aleluya. Aquí está Jesús. Estos son sus discípulos, los fariseos. ¿Y usted qué va a hacer? Los miró. Hay que decir. Ok, vienen los fariseos. Y le dicen a Jesús:
¿por qué tus discípulos recogen espigas? ¿Qué es espigas? Trigo. El trigo crecido. Entonces lo recogían, y no solamente lo recogían para comer, pero para comer tenían que sacudirlo, y sacudir implicaba trabajo, y no podían trabajar en el día de reposo. Entonces los fariseos vienen y miran que los discípulos de Jesús están recogiendo espigas en el día de reposo para comer. Entonces los fariseos se molestan al mirar a los discípulos y vienen con Jesús y le dicen: Jesús, ¿por qué tus discípulos están recogiendo espigas para comer en el día de reposo? No es lícito. Y entonces la Biblia dice que Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Qué estaban peleando los fariseos? Día de reposo. Estaban peleando el día de reposo, estaban defendiendo el día de reposo, porque los discípulos estaban quebrantando el día. Y los discípulos, los fariseos dicen: Señor, tus discípulos están quebrantando el día. Entonces aquí está el que es Señor del día de reposo. Ahora pregunto yo, ¿al lado de quién debió haberse hecho Jesús? ¿Al lado de los discípulos que estaban quebrantando su día, o al lado de los fariseos que estaban defendiendo su día? ¿Por qué? Porque Jesús es el reposo. Jesús se los ordenó. Hermano Roberto, ¿qué dijiste, señor? Porque Jesús es el reposo y ellos estaban reposando en Jesús. Ok, pero aquí, ¿al lado de quién debió haberse hecho eso? A los ojos nuestros. O sea, la ley decía que no deberías arrancar espigas en el sábado. A los ojos de él. Y el dueño del sábado estaba aquí. Y estos empezaron a hacer lo que no era correcto el día sábado. Y estos dijeron: están haciendo lo que no es correcto. Entonces, si Jesús es celoso de su día, ¿al lado de quién debió haberse hecho? Al lado de los fariseos. Nomás quiero que me diga al lado de quién. Los fariseos. Sin temor, hermano, no voy a castigar si se equivoca. Él se me da mano. Uno. Debió haberse hecho a los discípulos. ¿Quién dice otra cosa? Al lado de los fariseos. Usted dice al lado de los fariseos. Ok. Si Él es Jesús y su día está siendo abrogado, y lo están abrogando sus discípulos, y los fariseos lo están defendiendo su día, ¿que los fariseos no están haciendo lo correcto en defender su día? El día del Señor. Ellos estaban defendiendo, ¿cómo no? Sí, claro. Ellos estaban defendiendo el Señor. Le dijeron: tus discípulos están haciendo lo que no es correcto. Estaban defendiendo el día de Jesús, ¿sí o no? Ese es su día. Ellos lo están defendiendo. Estos lo están abrogando. Estos son los discípulos. Estos están comiendo. Los fariseos dicen: están haciendo lo que no es lícito. ¿Al lado de quién? Si Jesús es el dueño o el Señor del día del sábado, ¿al lado de quién debió haberse hecho? ¿Al lado de los que están quebrantando su día, o al lado de los que están defendiendo su día? Usted dijo al lado de los discípulos que están abrogando su día. ¿Por qué no al lado de los fariseos? Si ellos son los que están defendiendo la causa de Cristo, como quien dice. ¿O no me están entendiendo? Me miran como que si vengo de Marte. No me están entendiendo, ¿verdad? No, espérate, no me interrumpas aquí porque la cosa se está poniendo caliente. Los fariseos son los religiosos, escúchame bien. Los discípulos son la gente que no tiene doctrina. Jesús está aquí. Jesús dijo: yo soy el Señor del día de reposo. O sea que Él hizo el día de reposo. Jesús hizo el día de reposo. Él dijo: hágase el día séptimo, y fue así. Jesús es el Señor del día de reposo. Y Él dijo: santificad mi día. Y los fariseos lo están santificando, pero los fariseos están comiendo lo que no es correcto. Entonces, si Jesús es celoso de su día, ¿al lado de quién
debería hacerse Jesús? De los fariseos, humanamente. Porque ellos están defendiendo su día, que el día es de Jesús. Y el que lo está abrogando son los discípulos. Humanamente dice Jesús: hey muchachos, ustedes tienen la razón. Este es mi día. Y mi día es santo. Y no deben de comer espigas en el día de reposo. Pero Jesús no se hizo al lado de ellos. Se hizo al lado de los discípulos, de los que estaban quebrantando su día. Amén. Qué ironía, ¿verdad? Qué cosas. O sea, se hace al lado de los culpables, pues. Se pone como defensor de los que están quebrantando la ley. Un ejemplo: esta es la policía, esta es la ley, el semáforo, y este va en su carro y se pasa la luz roja. Y entonces dice el policía: este está haciendo lo que no es lícito. Jesús no debía, o la ley no debía haberse hecho al lado de él. Sí, porque él se pasó la luz en rojo. Esta es la policía, y él se pasó la luz en rojo. ¿Al lado de quién debe pasarse Jesús? ¿Al lado de la ley o al lado del que abrogó la ley? Al lado de la ley. Así es lo que le estoy explicando. Sin embargo, Jesús se hizo al lado del que abrogó la ley, del que se pasó la luz en rojo. ¿Por qué? Anote su pregunta. ¿Por qué? Fíjese bien. Dice: y si Jesús es el Señor del día de reposo, ¿no debía estar de acuerdo con los fariseos al ellos acusar a los discípulos de quebrantar el día de reposo? ¿No debería estar de acuerdo? Claro que sí. Pero el Señor Jesús no se hizo al lado de los fariseos, sino que habla a favor de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la respuesta en el versículo 27 y 28. Dice ahí: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Voy a tomar asiento, hermano. Usted dice, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ok. El día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? El hombre. Y dice aquí: y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quiere que le explique esto? Okay. Está tan sencillo que muchas veces no lo miramos. Hazlo acá. Okay. Este es el día de reposo y este es el hombre. Dice: yo hice el día de reposo por causa del hombre. ¿Por qué Dios hizo a la mujer? Por causa del hombre. Digo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Dios hizo a la mujer para el hombre. ¿Verdad que sí? Porque Dios dijo: yo valoro tanto al hombre que no lo quiero ver solo, no lo quiero ver triste, no lo quiero ver apachurrado. Le voy a dar ayuda idónea. Y le hizo una mujer. Dios dice: el sábado lo hice para el hombre, para que el hombre disfrute en mi día, para que el hombre descanse en mi día, para que el hombre tenga reposo en mi día. Entonces, dice: el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Ahora le voy a explicar, muchas gracias, hermanos. Le voy a explicar. Los fariseos le dieron tanto valor al día de reposo que condenaban al hombre y le quitaban su valor en el día. En el día de reposo mataban gente, apedreaban gente, porque le daban de comer a los animales, porque hacían cosas como los discípulos que recogían espigas. Entonces, ¿quién valía más? ¿El día o el hombre? En los ojos de los fariseos.
El día. Le habían dado más valor al día que al mismo hombre. Y dijo Dios, no. Yo del día lo hice para el hombre y no el hombre para el día. En otras palabras, a Dios, delante de los ojos de Dios, el hombre vale más que el día. Si en el día del reposo los discípulos tienen hambre, a Dios le interesa más que tú te alimentes, que estés guardando una costumbre. Hello. A Dios le interesa más que tú te alimentes y hagas lo que tienes que hacer en el día de reposo, a que aguantes hambre. Porque, hermano, no podíamos echar gasolina, no podíamos comprar nada, ni prender fuego en el día de reposo. De allá vengo yo. Y el Señor me habló a mi vida y me ministró a mi persona. Y fue ahí donde me dijo, tú eres un fariseo, porque tú condenas al inocente. Yo no podía ver a un hermano ir a comprar el día sábado un galón de leche para su hijo, porque estaba quebrantando el mandato de Dios y le estaba dando más valor al día sábado que a la raza humana. Y el día del reposo está hecho para hacer bien al prójimo. Díceme todavía, hermanos. No para condenar. Y muchas veces el día sábado, si usted mira, los fariseos lo que más hacían el sábado era condenar. Señor, imagínese, Señor, ¿por qué hacen lo que? Ya estaban criticando al otro en el día sábado. ¿Por qué le echan de comer al animal el día sábado? Ya estaban criticando y señalando y condenando en el día sábado. Hello. ¿Usted entendiendo en esta hora? Entonces no podemos nosotros estar viviendo una vida religiosa de esa magnitud. El día de reposo, hermano, no vale más que el hombre. Tú vales más que el día de reposo. Amén. Dice amén. Eso es lo que la Biblia dice. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y si Jesús es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Entonces no debemos temer hacer bien en el día del reposo. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús no dice que el día fue hecho para nosotros. Jesús nos dice que el día fue hecho para nosotros y no nosotros para el día. Las cosas fueron hechas para nosotros y no nosotros para las cosas. Los fariseos le daban más valor al día más que a las personas. El día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, al fin de poder acusarle. Escuche bien, miren lo que estaban haciendo en el día de reposo, buscando acusar a Jesús. No les digo que esos fariseos en el día de reposo no hacían nada bueno. Por eso cuídense de ser fariseo. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo. ¿Cómo miró Jesús alrededor? Y entristecido por la dureza de sus corazones. Imagínense los fariseos que eran los más religiosos, ¿cómo tenían el corazón? Imagínense. Gente que supuestamente está con Dios, gente que supuestamente está bien con Dios, tenía el corazón endurecido y Jesús los tuvo que mirar con enojo y con entristecimiento, con tristeza en su corazón por mirar la dureza de sus corazones. Eso pasa con la gente religiosa. La gente religiosa endurece su corazón a lo nuevo que Dios tiene para sus vidas. Y dice aquí, y dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Imagínense, los santos de Israel querían ¿qué? Destruir. ¿Qué tipo de pensamientos eran esos? De matarlo. Imagínense. ¿Qué cristianitos? Los fariseos. Eso es lo que pasa con gente religiosa.
se amarga la vida. Con gente que se enmarca en una doctrina, se amarga la vida y se enoja con su prójimo porque no vive la doctrina que él vive. Se irrita con el que no vive la doctrina que él practica. Se enemista, lo condena y lo señala porque no practica lo que él practica. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia? Y no podemos nosotros caer en ese marco fariseísta y religioso de condenación y de condenar a los demás. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ahora les pregunto, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Claro que sí, es lícito hacer bien. Los fariseos decían no, pero Jesús dice, le pregúntalo a todos los que están a su alrededor. Jesús les pregunta aquí y les dijo, es lícito, está subrayado la letra ahí, dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, no se atrevían a responderle a Jesús, porque ya andaban cortitos, hermano, ya no sabían ni por dónde les caía el mar. Jesús seguía renovando la manera de pensar. El espíritu de la mente es un odre viejo que necesita renovarse para poder recibir el vino nuevo. ¿Sabe dónde está todo lo viejo, hermano? En la mente. Tu doctrina, tus costumbres, tus enseñanzas antiguas, hermano, de fariseísmo y religiosidad y de doctrina de alguna denominación o de alguna estructura religiosa. No, hermano, nosotros aquí no estamos dándote doctrina, aquí te estamos enseñando a vivir a la manera de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Queremos que tú aprendas a no vivir una vida religiosa, sino una vida libre en Cristo Jesús nuestro Señor. El día de reposo es para hacer el bien al prójimo. ¿Para qué es el día de reposo, hermanos? El próximo sábado busque hacerle bien a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, dice, y no como los fariseos lo guardaban, condenando al inocente. Pues nuestro reposo es Cristo, y el día de reposo fue dado al pueblo de Israel, y ellos se le ordenó guardarlo y no a nosotros. Amén. Verso 2, a fin de poder acusarle. Marcos 3, verso 2 dice que buscaban, ¿verdad?, a ver si sanaba al hombre en el día de reposo para poder acusarle. ¿Cuántos están renovando alguna cosa? Dice, cuando estamos renovando alguna cosa, somos víctimas de personas que quieren ver de qué nos acusan. Cuando tú estás haciendo cosas nuevas que antes no hacías, y los religiosos te miran y dicen, ese hermano, imagina. El año pasado hicimos un FestiKids, ¿te acuerdas, hermano Roberto? Nos vestimos de payasos y todo, y bien lindo, hermano, por amor a los niños. Y los religiosos dicen, la iglesia de los payasos, ahí está, criticándonos. Pero ellos no miraron la intención del corazón de atraer niños para Cristo, de ganarlos para el reino de Dios. Dice amén en esta hora. Porque el religioso siempre anda buscando de qué acusarte. No, si en esa iglesia, mira, parecía el demonio con el mechero así, con la ropa sal, y no, si hubiera visto. Los religiosos nomás pasaban, hermano. Me imagino que hasta video tomaban los religiosos fariseístas para acusarnos y señalarnos y condenarnos. Es que los payasos son del diablo, y que aquí y que allá. Hermano, ese día se salvaron niños. Niños fueron felices. Niños estaban llorando en el altar. ¿Cómo puedes tú condenar cuando algo que Dios está moviendo? Y que los niños están abriendo su corazón a Jesús, el Hijo de Dios. Pero los religiosos fariseístas condenan lo que no entienden y no comprenden. Y muchas veces nosotros caemos en ese error también. Dice amén en esta hora. Versos 4 al 6 en Marcos 3, y ya les dijo, es lícito hacer en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirando a su alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo contra los herodianos, contra él, para destruirle. Cuando nosotros no renovamos nuestro odre, podemos destruir algo que Dios quiere hacer.
¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué hicieron con Jesús? ¿No lo mataron? ¿Por qué? Porque no aceptaron lo nuevo que Dios traía a través de Jesús. No aceptaron, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No aceptaron lo nuevo que traía Jesús. Y Jesús te ha traído para darte algo nuevo, para darte una visión fresca, una visión nueva, una unción nueva del Espíritu Santo, porque Él quiere usarte en estos últimos tiempos. Dios va a glorificar su nombre en estos tiempos, y Dios va a usar a todo aquel que reciba lo nuevo que Dios tiene para su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos puede usar. Mire, las iglesias religiosas están decayendo cada día más. La gente religiosa, señaladora y condenadora se está quedando vacías en sus bancas. Y porque la gente quiere algo más, quiere una renovación, quiere algo fresco, quiere ver algo nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Tan cansados de la religiosidad, tan cansados de estar viviendo en un marco religioso y legalista, lleno de doctrinas. Quieren la libertad en Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Los fariseos no estaban viendo que un hombre con la mano seca iba a ser sanado. No, ellos estaban viendo si en el día de reposo lo iban a sanar para tener excusa para destruir a Jesús. Eso es un corazón religioso, imagínense. En vez de que los fariseos estuvieran contentos porque Jesús sanó al de la mano seca, no, enojados estaban. Imagínense. Enojados estaban porque Jesús estaba sanando a un hombre en el día de reposo. Qué religioso es. Y así hay mucha gente. Usted puede mirar a un hermanito, una hermanita, hermano, que Dios le dé el don de lengua a usted. ¿Y por qué, Señor, a él le diste lengua y yo con tantos años aquí no me he dado nada? Ni orar puedo. Hello. No juzgue, no señale a aquel que va empezando, a aquel que Dios le da privilegio, a aquel que le da una oportunidad del Señor. No, hermano, muchas veces nosotros condenamos, ¿verdad? A los que están recibiendo de parte de Dios algo bueno. Nosotros no podemos echar a andar una visión con odres viejos o religiosos. O el odre es nuevo o no se puede trabajar. En otras palabras, si Dios te ha traído aquí, o te renuevas o va a costar echar esta visión adelante. Tienes que ser un odre nuevo, tienes que renovarte. Dice amén en esta hora. Hay que cuidar que todos los líderes de células sean odres nuevos, o de lo contrario respetamos los odres, pero también hay que respetar la visión que Dios nos dio. Si usted no quiere trabajar con lo nuevo de Dios, está bien, no hay problema, pero también respete la forma del trabajo que estamos haciendo. Hágase un ladito y deje que los que sí quieren trabajen. ¿Sí me entienden? No podemos ser odre viejo que estemos estropeando el trabajo que Dios quiere dar que hagamos. Jesús no echó a andar su visión con gente que en vez de colaborar con Él para la visión andaban viendo cómo la destruían. Imagínense, hermano, que estemos aquí trabajando la visión de Dios y que usted, el pastor aquí, el pastor allá, queriendo destruir la visión. Jesús no pudo echar a andar la visión con gente que estaba, en vez de ayudarlo, iba a estar destruyendo la visión. Para echar a andar una visión hay que estar en unánime acuerdo, hay que estar, hermano, en compañía del Espíritu Santo y en acuerdo con los siervos de Dios, con los que han recibido la visión, y unirnos a ellos para echar hacia adelante la visión de Dios. ¿Está entendiendo en esta hora? No puede estar yo diciendo, hermano, vamos a ayunar vayamos, olvídate, quedémonos, vamos al parque mejor. Hermano, vamos a evangelizar, vámonos para acá, que ahí deja que el pastor vaya. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo cree usted que Jesús hubiera trabajado con un montón de discípulos que estuvieran en contra de Él? No se puede echar a andar una visión con la gente siempre peleando en contra de uno.
Si usted está aquí, usted tiene que trabajar a favor y empujar y remar todos hacia adelante. Dice, a ver, hermano, remar juntos y unánime, bendito sea el nombre de Dios, y echar con ganas. Y si alguno se cae de la barca, montarlo otra vez, sacarlo del agua y montarlo y échate. Vamos a echar y reposa un poquito, pero vamos a echarle todos para adelante. Aquí no, mire, hermano, no vamos a forzar a nadie, pero sí vamos a educar a todos. Si no quieres trabajar, no hay problema, pero sí te vamos a educar que las cosas no son a la manera tuya, las cosas son a la manera de Dios. No es como tú quieres, no es como tú la dibujes, no es como tú la piensas, es como Dios dice. Dice, la multitud cae sobre él. Marcos 3, 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes y hacía grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío. ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Por qué? Por la multitud de gente. Jesús le dice, ¿saben qué, muchachos? Ténganme lista la barca, porque si no esta gente es capaz de agarrarme y no me suelta. Cuando yo me mire en peligro de que esta gente me va a agarrar para hacer milagros de mí y sacarme todos los milagros, tengan lista la barca para irme luego. Jesús tenía que cuidarse del gentío, hermano, como un artista de hoy en día, que si no se cuida, hermano, le arrancan la camisa, el pantalón y lo que trae encima. ¿Sí? ¿No han mirado con esos conciertos mundanos, hermano? Que esos grandes artistas, hermano, de Hollywood tienen que salir escoltados por la puerta de atrás. Porque si, hermano, y cuando están en concierto, el artista está acá cantando o haciendo sus asuntos y tiene security parado por todo la plataforma, a la orilla de la plataforma, para que la gente no pase, y tiene el lazo para que la gente no pase. Protegen al hombre, porque, hermanos, si no protegen al hombre, esa gente que está ahí, la gente, los admiradores de ese personaje que está en concierto o lo que sea, es capaz de caerle encima. Le quitan el gorro, los zapatos, la bota, el cinto, lo que sea, y se lo llevan. ¿Sí o no? Y Jesús dijo, ¿saben qué, muchachos? Por causa del gentío, ténganme lista la barca, porque cuando mire el peligro me voy. Dice, para que no le oprimiese. ¿Qué es oprimir, hermano? No, que la gente le iba a caer encima, hermano, que ni de respirar lo iban a dejar. Y dice aquí, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Qué hacía la gente, hermano? Imagínense, aquí está bonito el asunto, hermano. Yo le digo, pase al altar y hagan una línea aquí, extiéndase de lado a lado, le digo. No, con Jesús no. La gente se le tiraba encima y caían sobre él con tal de... Jesús le decía, hagan una línea, por favor, voy a ir a por nada, qué línea ni qué nada, yo quiero mi milagro. Y le caían encima a Jesús, hermano. A Jesús por tocarlo, poder salía y eran sanados. Por eso que Jesús le dijo, prepárenme la barca, muchachos, porque esta gente es capaz de acabarme aquí. Y dice verso 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Era tanta la bendición que ahora la gente caía sobre Jesús para quedar sanada. Liberó a un endemoniado en la sinagoga. Dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cae y sal de él. Luego sanó a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Dicen que Pedro se enojó cuando le sanó la suegra. Se enojó de Pedro porque le sanó la suegra. Y dice, al anochecer le trajeron a los enfermos y a los endemoniados a la casa para que los sanase. Recorrió Galilea predicando y sanando y liberando. Sanó a un leproso y le pide que no divulgue, porque ya veía que no iba a poder atender a tantos que vendrían a él al escuchar de su poder. Imagínense, le dice a un leproso que no le diga a nadie, porque Jesús ya veía que había un problema de la multitud y no los iba a poder atender cuando vinieran a él. Jesús ya veía el serio problema de atender a las multitudes.
Jesús, aunque Él es Dios Todopoderoso, Él estaba limitado por su presencia en un cuerpo físico. Jesús era Dios. Jesús es Dios, sí, pero Él estaba limitado en un cuerpo físico. Entonces Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso Él delega para que sus discípulos le ayuden. Jesús delegó a más gente, dice, y más gente fue bendecida. ¿Quién era un pastor responsable en Casa de Dios Rama Fructífera? El pastor responsable de Casa de Dios Rama Fructífera no es el que hace todo él solo, es el que delega, el que confía en la gente y los envía sabiendo que pueden hacer la obra. Hay pastores que quieren hacerlo todo. No, pero ¿sabe qué? Yo creo que Dios te ha llamado. Y yo creo, hermano, que debemos aprender a confiar. En una cosa sí le digo, nadie es digno de confianza hasta que sea digno de confianza. Entonces, pero Jesús tuvo que llamar a sus discípulos para que le ayudaran. Por eso es que Jesús consiguió discípulos, para que le ayudaran con esta situación de la multitud de gente y para prepararlos. Si usted quiere un pastor responsable, ese pastor es el que le va a delegar a usted responsabilidad. El día que usted sea, hermano, tomado en cuenta para una labor, dele gracias a Dios que lo tomé en cuenta y trabaje y dé lo mejor y dé el 100% de su trabajo para la honra y para la gloria de Dios. Hace más bien el pastor en dejar que otros ayuden en el trabajo de Dios que hacerlo él solo. Jesús no pudo solo y nosotros tampoco. Después subió al monte y llamó así a los 12 que él quiso y vinieron a él, y están estableciendo a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Imagínense, para eso los llamó Jesús, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para, ¿verdad?, ayudarles en la predicación de la palabra. Dice, Jesús estableció a los 12 porque solo ya no podía. Era tanta la gente que venía para ser sanada que debía discipular a otros para que con autoridad continuaran la obra que él había empezado. Nadie había establecido a 12. Todo eso era algo nuevo que Jesús traía. ¿Juan estableció a 12? ¿Los fariseos tenían a 12? No. El único que estableció 12 discípulos fue Jesús. Y 12 significa gobierno. Dice amén. Gobierno. Y dice aquí, nadie había establecido 12. Todo esto era algo nuevo que Jesús traía. Una nueva forma de trabajar. Los demás no establecieron a 12 porque querían la bendición y reconocimiento solo para ellos. Jesús se quedó solo con el poder y con la autoridad él solo, o repartió poder y autoridad a sus discípulos para que también ellos echaran fuera demonios. Mira, hermano, yo no me enojo porque ustedes están enfermos. Yo no me voy a poner celoso porque usted eche fuera demonios. Ay, el hermano, ya me va a quitar la gente, ya me va a robar la iglesia. No, hermano, yo no me voy a... Al contrario, quiero que los eche fuera. Quiero que sane enfermo, quiero que eche fuera demonios, quiero que use el poder y la autoridad, que se deje usar por el Señor. Pero esa fue la visión de Jesús. Jesús no se puso celoso porque sus discípulos andaban echando fuera demonios. Jesús no se puso celoso porque sus discípulos andaban sanando enfermos y quitando toda dolencia. Al contrario, Él se gozaba porque ellos andaban haciendo la obra del Señor, porque de esa manera avanzamos más. Pero hay quienes, hermano, hay líderes que no quieren que usted sea usado. No, tú no puedes orar por enfermo, tú no puedes echar fuera de... Nomás yo el ungido de Jehová. No, hermano. Si Dios lo quiere usar para echar fuera, ¿quién soy yo para él? Póngale mano en el nombre de Jesús. Por eso que cuando yo lo llevo al retiro, cuando vamos a los retiros espirituales, yo le digo, póngale mano en el nombre y déjese usar. Porque, hermano, allí es donde vamos a mirar el poder de Dios usando nuestras vidas y soltándose a través de nosotros. Yo no puedo ser un pastor, hermano, legalista y que diga, no, el único ungido soy yo aquí, el único que puede echar fuera demonios, el único que tiene poder y autoridad soy yo. No, hermano, Jesús no fue así, por lo tanto no debo ser yo así. Amén.
Cuando usted esté en la célula, usted no se crea el cacique de la célula. Que aquí, no. Dios puede usar a las personas. Amén. Dios tiene poder para glorificar su nombre. Mas Jesús quería que más compartieran esa unción que su Padre le había dado. Los que quisieron y a los que quisieron y a los que Él llamó, con esos trabajó y a esos les dio su palabra, su visión y su unción. Los que quisieron trabajar con Jesús y los que Él llamó, a esos les dio la visión. Usted quiere la visión de Dios. Usted quiere aprender en esta escuela de líderes. Tiene que ser gente odre nuevo, gente que realmente quiera trabajar con uno, gente que realmente quiera lo nuevo que Dios tiene para sus vidas. ¿Me está entendiendo en esta hora, iglesia? Entonces a ellos tomó y les enseñó, les delegó y luego los envió. Y eso es lo que estamos haciendo con ustedes. Los hemos tomado, ahora los hemos enseñado y los vamos a delegar y luego los vamos a enviar. Jesús discipuló para enviarlos, para que trabajaran en su visión. No en la visión de uno, sino en la visión de Dios. Y dice aquí, Jesús tomó un grupo de discípulos para enviarlos. Para ese envío requiere reconocer la autoridad. De lo contrario no se puede ser enviado. Usted no puede ser enviado sin reconocer la autoridad que Dios le ha puesto por delante. Usted tiene que reconocer que aquí hay un pastor, que hay un siervo de Dios, hermano, y usted tiene que respetar esa autoridad. Los discípulos tuvieron que entender y reconocer que Jesús era la autoridad sobre ellos, y de esa manera recibieron la misión de Él y así fueron enviados. Así es como se trabaja en la obra del Señor. Dice amén en esta hora, hermanos. Para ser enviado uno no debe ser un cristiano obediente. Para ser enviado uno debe ser un cristiano obediente a Dios, a su palabra y a sus líderes. ¿Quiere que Dios lo envíe un día a trabajar? Aprenda a ser, hermano, una persona obediente a Dios, a su palabra y a sus líderes. Es con obediencia que Dios levanta a las personas. Los discípulos obedecieron su llamado y obedecieron la palabra de Jesús. Y los discípulos también obedecieron de ir a predicar el evangelio del reino. Obedecieron porque eran odres nuevos. Miren, una de las cosas que yo puedo registrar en mi crecimiento como cristiano, lo más que me dio a mí, hermano, crecimiento, ¿sabe qué fue lo que me ayudó a crecer? La obediencia. Si mi pastor me dice, apárese ahí, hermano, sí, se me queda, ahí me queda. Si el pastor me dice, hermano, usted va a hacer, amén. Y ni cuestionaba ni nada, hermano, solamente obedecía. Y mire, hermano, fui entendiendo tantas cosas y maduré y entendí lo que otros no entendían. Y había un hermano que decía, ¿y por qué? ¿Y por qué el pastor dice? ¿Y por qué el pastor dice? Usted haga caso, usted obedezca, usted haga lo que se le dijo y ya, y aprenda. A mí lo que más me ha enseñado a mí a entender el reino de Dios es la obediencia. Sea obediente a Dios, a su palabra y a sus líderes, y verá que Dios lo va a levantar grandemente y lo va a bendecir. Amén, hermanos. Amén. Cuidémonos de no convertirnos en odres viejos. ¿Cuántos se van a cuidar de no convertirse en odres viejos, hermanos? Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Nadie tiene una pregunta? No, está. Usted en su casa ahora lo va a estudiar. Se va a llevar la tarea ahora. Hermano Murcia, ¿puede pasar la tarea, por favor? Son 10 preguntas. Están sencillitas. Todas las respuestas están aquí adentro. Aquí está la respuesta. No vaya a buscarlo en la Biblia, la respuesta. Aquí están las respuestas. Aquí ya están los versículos, ahí está todo. Te puede usar su Biblia, pero la respuesta, ¿verdad? No la va a sacar de otra cita que no esté aquí. Usted la va a sacar de aquí, la respuesta. Todas las respuestas las va a sacar de aquí del folleto. Amén, hermanos. La respuesta, el folleto vale 15 puntos. Digo, la tarea vale 15 puntos. Amén, hermanos. Perdón.
30 puntos. Si la trae tarde, vale 15 puntos. Entonces no la traiga tarde porque ya no vale más que 50%. Sí. Y si viene muy tarde, ya no es válido. Tienen que venir una semana tarde máximo. Amén. Haga su tarea. No es difícil, no es complicado. Y como le digo, si usted tiene problemas de lectura, que diga, yo no puedo leer, hable conmigo, yo lo voy a entender. No deje de venir a la escuela porque diga, no le entiendo, no le comprendo. No, siga viniendo. Y yo, hermano, me siento con usted y con gusto le explicamos la enseñanza que ha recibido. Amén, hermanos. Amén. Pero no se me quede, no deje de venir a la escuela, aprenda y reciba, porque Dios tiene muchas bendiciones para darle. ¿A cuántos les habló el Señor ahora? Amén. ¿Aprendimos algo? Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Odre viejo, ya no más. Ahora puro odre nuevo. Amén. Fariseos, ya no más. Ni fariseas. Ahora discípulos de Cristo. Amén, hermanos. No somos discípulos de Juan, ni discípulos de los fariseos. Somos discípulos de Jesús. Amén, hermanos. El discípulo de Jesús se deja enseñar. El discípulo de Jesús se deja formar. Es un odre nuevo. Es un odre que recibe lo nuevo que Jesús le da. Amén, iglesia. Y esto apenas va empezando y se va a poner bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, todos los que no han llenado una aplicación, quiero que la agarren, ¿verdad? Ahorita que terminemos y la llenen antes de irse, y se les va a entregar un cuaderno de estos. Cuaderno de estos. ¿Quién no tiene cuaderno de estos? Hermano Roberto, ¿tú no tienes? Sí, me dieron uno. ¿Sí te dieron uno? Ok. Ahí también está la tarea. Cada semana tiene que traer usted su cuaderno de y se le va a dar una nueva tarea para que la meta ahí. Amén, hermanos. Entonces, y para que la estudien. No se la voy a dar yo, pero es privado. Regresen las tareas. ¿Qué pasó ahí? Saquen las tareas que se le entregó, hermanos. Sáquela y lea a ver qué dice su tarea. ¿Dice odre nuevo? Oh, entonces me dieron, se copiaron mal entonces. Se libró usted ahora, mire. Se libró. Se libró. ¿La tuya está bien? Entrégale. Ok, no. Lo que vamos a hacer es de que mañana se la vamos a dar. Mañana viernes. Amén. Usted va a tener la responsabilidad de pedírmela durante este fin de semana. Amén, hermanos. Dejémoslos. Sí, no, disculpa. Pero es que donde me sacaron las copias han de haber quedado, salieron mal. Sacó las 14 copias de los 14 estudios en vez de sacar nomás la que estaba pidiendo. Entonces, ahí disculpen. Amén, hermanos. Entonces, nos confiamos de que eran la misma. Pero ni modo, gloria a Dios. Entonces mañana usted acérquese, porque a mí se me va a olvidar. Amén, hermanos. Acérquese usted y pídamela. Me da durante mañana, el sábado, el domingo, pídamela y con gusto se la vamos a dar. Ya para mañana va a estar lista. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No? Ok. Póngase sobre sus pies y dígale: Señor, ya no quiero ser un hombre viejo. Quiero ser un hombre nuevo. Amén, hermanos. Y dígaselo de corazón en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Padre celestial. Padre, dándote la gracia por tu palabra, dándote la gracia por esta enseñanza gloriosa de tu Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Padre bendito, por lo que tú nos has hablado, por lo que
nos has enseñado, Dios mío, en esta hora. Padre eterno, Señor, nos has enseñado a través de los fariseos, Señor eterno, que ellos eran un hombre viejo por las costumbres, por la religiosidad, Padre eterno, por la vida de doctrina que vivían, Señor amado. Pero hoy en adelante queremos, Señor eterno, ser gente, Señor, con odre nuevo. Queremos ser odre nuevo, queremos lo fresco, lo nuevo. No queremos remiendo de paño nuevo, queremos todo nuevo. Queremos ser renovados completamente. Padre, cambia nuestra manera de pensar. Soltamos toda religiosidad, soltamos todo legalismo, soltamos todo fariseísmo de nuestra vida y declaramos, Padre, que somos odre nuevo. Declaramos, Padre, que somos gente renovada, gente bendecida, gente, Señor, llena del fuego y del poder de tu Espíritu Santo. En esta hora y en este momento, Dios mío, yo te pido, te ruego y te suplico, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se venga moviendo fuerte y poderosamente en medio nuestro, Dios eterno. Padre, yo te pido por cada uno de estos alumnos, que cada uno de estos alumnos pueda cambiar, pueda ser diferente, que cada uno de estos alumnos pueda, Padre, crecer y ser líder en potencia, líder, Padre, capaz de poder trabajar con las demás personas, Padre eterno. Pero para poder trabajar tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que despojarnos de ese odre viejo, tenemos que despojarnos de esas costumbres malas, de las costumbres pasadas, Señor eterno, y ser gente renovada, gente llena del poder de tu Espíritu Santo. Y en esta hora y en este momento, Cristo de la gloria, te pido, te ruego y te suplico que tu gloria sea la que venga sobre nosotros y sobre cada uno de estos alumnos y los bendiga grande y poderosamente para tu honra y para tu gloria. Bendito Jesús, te alabo, te glorifico y te bendigo y te doy las gracias desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos. Mañana tenemos servicio, no se lo pierdan. Amén. Todos los que no han llenado su aplicación,